¿Cómo les va? Me dan mucho gusto saludarles, muy buenas tardes. Poco a poco me voy sintiendo más tranquilo, no porque esté resignándome, al contrario, estoy cada vez más tranquilo porque estoy empezando a captar información y análisis que nos lleva a saber, no a pensar, no es una intuición del corazón, sino es un conocimiento de causa que me dice cada vez más claramente que en México en las elecciones del pasado 2 de junio hubo un mega fraude cibernético, que los resultados que se dieron en la noche antes de las 12 y el que da la señora Guadalupe Tadei de el PREP son totalmente falsos y que los resultados abismalmente diferentes entre uno y otro son producto de un burdo fraude cibernético que ni siquiera tuvo la capacidad para ser discreto en el resultado final. Cuando vemos a una Claudia Sheinbaum que le gana a Xóchitl Gálvez en medio de la efervescencia social en un país que está harto de un gobierno que ha dado puros pésimos resultados y la diferencia es de más de 30 puntos porcentuales, en lugar de resignarte y decir yo soy una buena demócrata y acepto mi derrota, como lo hizo Xóchitl Gálvez, pienso que Xóchitl Gálvez no creo que sea una mala mujer, no creo que sea una persona deshonesta, no creo que sea una persona insensata, pero sí estoy completamente seguro que no es una persona que haya actuado con la lógica que dice tener al saber ella tener conocimientos de carácter informático y tecnológico desde el punto de vista de la computación. Esa es su especialidad. Y en su mente, olvídense de la del PRD, la del PAN o la del PRI, en su mente no cupo tal vez atónita por el resultado, atónita, desorientada por el resultado, salió a reconocer el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y eso, para después, horas después, corregir y decir que impugnaría los resultados de manera sistemática, se me hace un error histórico para estas elecciones pasadas del 2 de junio. Porque nunca debió haber aceptado la derrota. Porque esas palabras quedaron marcadas, grabadas como la firma final, el visto bueno de la oposición para decir Morena ganó las elecciones. Lo primero que encontramos es que hay ya algunos datos analizados sistemáticamente sobre el proceso electoral que nos arrojan que se tomaron datos de las casillas. Primero, para sacar el PREP, se tomaron únicamente datos de las casillas en donde iba ganando Claudia Sheinbaum y se dieron los resultados. Pero después de las casillas y de los distritos en donde iba ganando Claudia Sheinbaum, se hizo un copy-paste y se empezó a replicar en otros estados, en otras casillas, que empezaron a dar proporciones de el triunfo de Morena, más no, o sea, con inteligencia artificial adaptados, más no bajo la lógica de lo que venían dando las encuestas. Y esto es, digamos, cuando un encuestador te dice, eh, gana Xóchitl Gálvez por 5 puntos y que te habla a las 3 horas y te dice, me equivoqué por 35, los 5 puntos de ventaja que tenía Xóchitl Gálvez, menos 30, que fue lo que finalmente dio su derrota, tienes forzosamente que empezar a investigar
¿Qué es lo que está pasando? Miren, les voy a pasar lo que dice Enrique de la Madrid en un audio que va así. Señalamiento. Yo creo que sí tiene futuro por esto. ¿Cómo hicieron el PREP? Agarraron únicamente las actas donde ganaba Claudia. Únicamente. Y entonces, todas las actas en el extremo derecho superior tienen el número de casilla, el tipo de casilla, contigua o básica. Y aparte, la entidad federativa y el distrito federal en el que está localizada. Esa información es básica, es del DINTEL, por así decirlo, del documento. Y entonces, agarraron nada más las que Claudia ganó y las clonaron. Fueron como Este es Enrique, 19,000 actas en las que ganó Claudia y las clonaron 8, 9 o 10 veces y las cambiaron de estado. Es decir, un acta donde sí había ganado Claudia, le cambiaron la sección, el tipo de casilla, el distrito y el estado, y la metieron a otro estado, a otra casilla, a otro distrito, nada más cambiándole. Y como eran tantas, pensaron que no se iban a dar cuenta. Y hay unas copiadoras muy poderosas, por ejemplo, la Printaform PrintFight Win 23. A mí me ha servido mucho porque un día se me cayó un proceso de casi 1000 hojas, pero como vienen enumeradas, le dices al procesador de texto, a ver, encártamelas, y las encartan a la perfección. Pero también tiene un procesador que se llama Detecting Fail. Entonces tú pones un documento con varias hojas de un lado y pones otro con varias hojas de otro lado y le dices, el original es este, encuéntrame las fallas en la copia. Y entonces ya te encuentra todas las fallas. Resulta que una acta de Campeche, donde ganó legítimamente Claudia Sheinbaum en esa casilla, estaba escrita a mano, pero se repetía en varias secciones, en varios distritos, en varios estados. Y ahí fue donde los cacharon. ahí está. Yo quisiera... Ahora, aquí Enrique de la Madrid, es Enrique de la Madrid el que está hablando. ¿Qué es lo que estamos empezando a ver? Que se le metió mano al PREP y con ello voy a tratar de explicar esto. Todos los datos de toda la República Mexicana se conducen hacia un centro de cálculo en la capital del país, en la sede federal del Instituto Nacional Electoral. Y ahí, en el edificio, digamos, de actos, en donde está el auditorio, abajo, en el sótano, hay un centro de cálculo con todo tipo de formas de captación de lo que sería el PREP. Eso es en principio. Ahora, lo que quiero decir aquí es que hubo personas que yo les puedo dar fe y que contaban con el dominio del PREP para poderse meter al PREP y reportar el distrito que les había tocado en responsabilidad, insaculados por el mismo Instituto Nacional Electoral, se meten al dominio del PREP y resulta que la respuesta es que no hay datos. En el PREP, tú te metes al PREP y resulta que en el PREP no hay actividad. Hay otro dato que se me hace muy importante. Hay una variación en la actividad cibernética en los Wi-Fi que captan la información que se llama el ping, P-I-N-G, el ping. El ping de el PREP estaba plano. Es decir, véanlo en un enfermo. Si en un enfermo se te toma la presión y el pulso, la presión fundamentalmente, estaba muerto. El ping del PREP estaba muerto. No había datos, no había ping. El ping, o sea, el ping era liso. Cuando está recibiendo información, el ping del Wi-Fi va variando. El ping del PREP estaba plano, flatline, una línea plana.
Ya les va lo que se me hace más importante. Hay un señor que se llama Raidel Montesino Perurena, Raidel Montesino Perurena, que es el rector de la Universidad Tecnológica de La Habana. Raidel Montesino ha venido a México en varias ocasiones. Ha llegado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. No se le ha dado registro de su llegada a nivel de migración. Es decir, llegó como un invitado al que no se le hizo ningún tipo de procedimiento formal de recepción. Llega a México, opera en México, se va a La Habana, regresa a México, opera en México, se va a La Habana, regresa, opera en México con un equipo de cubanos. Bueno, sé hoy que Raidel Montesino empleó inteligencia artificial selectiva para ir haciendo justamente este tipo de alteraciones que ya nos está reportando de manera manual Enrique de la Madrid. Que ya nos está reportando quienes tenían el dominio para entrar al PREP de los diferentes distritos electorales que no tenía actividad el PREP. Y lo que decía Enrique de la Madrid de que se tomaban los datos de una casilla, se hacían copy-paste y se repartían en otro distrito, en otro punto, en otra región de la República Mexicana, les llevó a un enorme error. Sí, ganó Morena, pero los resultados no tienen lógica. Es decir, de tener una sociedad completamente convencida que ha vivido un sexenio de ineptitud, de falta de resultados, de muerte por no haber medicinas, por no haber equipos en los hospitales, por no haber médicos bien pagados, por no haber mantenimiento en los hospitales y en las clínicas públicas de nuestro país, por haber habido los enormes saldos rojos de la pandemia, producto de la falta de una estrategia lógica para atender a los cientos de miles de personas enfermas por el COVID, por todos los resultados que hemos tenido en la delincuencia, con muertes que ya van más del doble de aquello que nos quejábamos del presidente Calderón hasta la fecha, de la estrepitosa caída de la economía mexicana, que como resultado, se los dije en su oportunidad, después de las elecciones, si había un intento de que Morena desconociera los resultados de su derrota, vendría una reacción en los mercados bursátiles. ¿Qué fue lo que sucede en el primer día de operaciones? En el primer día de operaciones, el peso mexicano con respecto del dólar se deprecia, o sea, se devalúa de una forma en la que no se había dado en los últimos 5 años. Y se está desbarrando y dentro de un par de semanas estaremos en los 19 por 1. Seguramente. Que por cierto, no es que sea malo o bueno, es que se había sostenido el valor del peso con respecto del dólar a través del constante subsidio de Banco de México otorgando altísimas tasas de interés para mantener al peso artificialmente arriba. Sin ir más lejos, en el último año, el Banco de México tuvo una pérdida de 3/4 billón de pesos. 700, bueno, estoy redondeando cifras, 726,000 millones de pesos de pérdida en el balance general del Banco de México el año pasado. Lo que pudo sostener al peso sobre el rango de los 16.5, 16.10. Esto, por supuesto, a la venta. Y por otra parte, después de las elecciones, o sea, cuando un país siente que le va a ir bien producto del resultado de una elección, la bolsa de valores sube. El día
de ayer, la bolsa de valores bajó más de 6%, 6.2%, haciendo de esta caída la caída más importante en una sola jornada en los últimos 42 años. Esta serie de elementos que les estoy presentando nos hablan, miren, hay una lógica en los resultados electorales. La lógica se dio, por decir, un momento de México en el 2006. Había la confusión, se descartaba el PRI, había la confusión si el PAN había hecho un buen desempeño en el gobierno del presidente Fox y había la necesidad de buscar otro tipo de régimen que supliera a alguien o a un régimen que no se había considerado que había dado los suficientes resultados, pero que de toda suerte les daba el país el beneficio de la duda. ¿Cuál fue el total? El total fue que después de una cuenta y recuento de los votos en el 2006, gana el PAN por un margen de 1.05% de los votos entre los que votaron por Felipe Calderón y los que votaron por Andrés Manuel López Obrador. Hasta ahí las cosas. Pero después viene Peña Nieto, entrega al país a López Obrador y López Obrador toma el país para fines del 2 de junio. Se infiltra en el Instituto Nacional Electoral. La señora Guadalupe Tadei, que es una morenista, o sea, abierta morenista, mete en puestos clave del Instituto Nacional Electoral a encargadurías, no a puestos definitivos, y no puede dar puestos definitivos en donde hace encargadurías porque no hay el consenso en el colegio electoral en donde están representantes de otros partidos políticos. No la dejaron. Y como no la dejaron, ella encontró o le encontraron la fórmula de encargadurías en lugares tan clave como la Secretaría General del Instituto Nacional Electoral, que es, por cierto, la que se encarga de recibir los cómputos de todos los distritos de la República Mexicana en una elección. Lo que quiero decir con esto, queridos amigos, es que le metieron mano al Centro de Cómputo General que traducía los datos de lo que le hemos venido llamando las sábanas de las diferentes casillas, las actas de las diferentes casillas, la suma de las actas en los diferentes distritos electorales, tomaron esos datos, sesgaron el resultado en donde estaba todo a favor de Claudia Sheinbaum, lo copiaron y lo replicaron en otros estados de la República. Y entonces nos encontramos con que hay un 31% de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Y ese no es un resultado lógico. Si yo hubiera visto un resultado del 5%, no estaría yo reclamando en este momento. No lo estaría haciendo. Lo hago porque todo esto se me detonó aquí en mi corazón y aquí en mi cerebro que tengo para decirles a ustedes que a mí no me gustó el momento en el que Xóchitl Gálvez entregó la plaza. No me gustó en el momento en que, estando en transmisión en vivo, escuchamos a Claudia Sheinbaum decir que ganó y que había hablado con Xóchitl Gálvez y que Xóchitl Gálvez había reconocido su derrota. No me gustó que primero nos enteráramos de la derrota aceptada por Xóchitl Gálvez en la voz de Claudia Sheinbaum. Y no me gustó que después Xóchitl Gálvez saliera a decir que había hecho lo propio con Claudia Sheinbaum porque ella es una demócrata. Y yo les quiero decir a todos ustedes, yo la admiro.
Admiro la entereza de Xóchitl. Lo que no le admiro es que se vio bisoña, se vio nueva, se vio no solamente nueva, sino cooptada por 3 presidentes de partido que son o resultaron insuficientes en la experiencia, que no solamente ellos, sino los equipos cibernéticos de los 3 partidos políticos que deben de tener un presupuesto para tener equipos de gente avesada. Pero yo los tengo aquí a nivel individual, con gente avesada en cuestiones cibernéticas que yo reconozco no saber, pero que Xóchitl reconoce sí saber y que el resultado no les pareció ilógico. El hecho de que ya esté empezando yo a captar información de dentro, en los que se me reporta que Raidel Montesino ha venido en reiteradas ocasiones a México con un equipo de cibernautas para aplicar inteligencia artificial. Perdónenme, esta tos es nerviosa, yo creo. Para aplicar inteligencia artificial en el proceso electoral del 2 de junio, me parece más que lógico. Me puse a revisar y quiero agradecer a mi hija que lo hizo por mí unos minutos antes de entrar, si verdaderamente había la felicitación del presidente Biden sobre el triunfo a Claudia Sheinbaum. No la hay. No la hay porque se sabe algo. Y lo que se sabe. Y lo dije la noche del 2 de junio, madrugada del 3, en Atypical. Perdónenme. Lo dije así. Esta elección se va a recordar como el mayor fraude electoral que ha habido en la historia de nuestro país. Ahora que ha pasado todo, acabamos de escuchar a Enrique de la Madrid decir que sí hay posibilidades de impugnar la elección. Pensaron que no se iba nadie a dar cuenta de que copiaron los resultados de unas casillas y de unos distritos y los replicaron en otros distritos con diferentes resultados que a través de una inteligencia artificial selectiva iba acumulando puntos a favor de Claudia y de los candidatos de Morena y desvió toda la elección, dando como respuesta cosas tan inéditas como estas. Empiecen a dar, por favor, algunos de los resultados que no sé si a ustedes les suenan lógicos, a mí no. Ahí está el primero. A mí se me hace brutal que después del rechazo mediático, social, que tuvo Rocío Nale en Veracruz, para todos los veracruzanos que me están viendo en este momento, Rocío Nale se haya llevado casi el 60% de los votos. Y el señor José Yunes se haya llevado el 32% de los votos. Hipólito Deschamps, vamos a pensar que no cuenta. Denme otro, por favor. Ahí tienen ustedes, en Puebla, los primeros resultados estaban dando por triunfador a Eduardo Rivera. Si se fijan, ponme otra vez el anterior, el de Rocío Nale, por favor. El de Alejandro Armenta y el de Rocío Nale están prácticamente cerca del 60% los dos. Échame el de Puebla, 58.3, y ahora el de Puebla, 59.3. Le aumentaron un puntito para que no pareciera igual. Aquí está la diferencia de pues, prácticamente 20 puntos, no, 25 puntos, 27 puntos porcentuales, uno arriba del otro. Sin otro, por favor. Ahí tienen ustedes, Javier May, en Tabasco. Si bien es cierto, el resultado lo veo lógico,
Lo que no veo absolutamente lógico es que Lorena Borgard se ha llevado el 4.2% de los votos. Es porque hay un par de zonas urbanas que pudieron haber dado mucho más resultado, mucho mejor resultado. Javier May arrasa como si fue, bueno, es el estado del López Obrador, ahí no voy a decir nada. Échenme otro, por favor. Ahí tienen ustedes Chiapas. Échenme para atrás Tabasco. Por favor, échenme para atrás Tabasco. 80.5. Échenme Chiapas. 78.5. ¿Qué le restan? 2 puntos porcentuales exactos. Exactos. 80.5, 78.5. 2 puntos porcentuales exactos. ¿Tienen más? Si tienen más, échenme otro. Ahí tienen ustedes. Yucatán. Renán Barrera la tenía ganada al principio de los cómputos. Esto a mí me podría representar una forma extra lógica, pero aceptable, de un resultado como el de Yucatán. Yo pienso que Yucatán, siendo un estado normalmente opositor a lo que se prevalecía en otros tiempos, cuando había un PRI hegemónico, cuando hubo un PRI después con el regreso de Enrique Peña Nieto, Yucatán siempre se ha manifestado opositor y, para decirlo claramente, se ha manifestado azul. Aquí, Joaquín Díaz, que era un hombre no solamente no reconocible, sino repudiado por los yucatecos, se lleva el 50.9% de la votación. ¿Qué otros tienen? Ahí tienen ustedes en Morelos. En Morelos se había reportado ya el triunfo de Lucy Mesa. Después vino la operación del PREP, en la que no hubo, o sea, el PREP, miren, lo que tengo que decirles a ustedes es que el PREP central fue tomado, pero no reportado. Aquí está el ping del Wi-Fi del PREP que no tenía actividad. Y aquí está el dominio del PREP, que a la hora de meterte al dominio del PREP, el momento en que se estaban descargando los datos, decía que no había datos. O sea, estabas reportándole a un muerto. Y todos se quedaron con la resignación de que perdimos. Por eso yo no puedo pensar igual. ¿Tienes más resultados, Diario Marilú? Para que veamos algunos datos más, si es que los hay. Es que pedí selectivamente que se buscaran. Por ejemplo, ¿tienes el de la capital de la República Mexicana? Bueno, ahí está Morelos. Quedamos que 47.8, cuando Lucy Mesa, de la alianza opositora PAN-PRI-PRD, había sido reportado en principio que había ganado. Se tomó el PREP, se alteró y se dieron resultados así. Es decir, con una Margarita González que llega y se levanta como triunfadora en Morelos. ¿Tienes el de la Ciudad de México o el que sigue, pues? Hasta ahí tienes. Ah, bueno, y tienes. Esta no me extraña. Claudia Delgadillo pierde pierde Jalisco. Yo les hice un llamado a los jaliscienses para que emplearan lo que se llama el voto útil. Y creo que el voto útil funcionó para gobernador, no así para el Congreso y tampoco para la presidencia de la República. Que fue, digamos, en Jalisco fue inopinado el que se hubiera dado este sesgo. ¿Qué otro resultado tienes? Bueno, ahí tienen ustedes en el conteo rápido. Ahí ponen entre. Y fíjense ustedes, entre el 52 y el 40 hay un margen de 12 puntos porcentuales, cuando durante toda la campaña se vio que Santiago Taboada, por las encuestas, daba prácticamente un triunfo de 2-1. Y se queda Clara Brugada con la capital de la República Mexicana. En el conteo rápido, en la capital del país, cuando primero se reportó al filo de las
11 de la noche, que se había caído la página de la Ciudad de México. Y después salió el presidente del OPLE local, o sea, del Instituto Nacional Electoral, bueno, el Instituto Electoral local de la capital del país, en donde se decía que todo estaba normal. Y nosotros quisimos entrar al portal de la Ciudad de México, al del OPLE local, o sea, el Instituto Electoral Local de la Ciudad de México, y la página estaba caída. Incluso hubo otros comunicadores que también dieron como reporte que se quisieron meter al Instituto Electoral de la capital de la República Mexicana y estaba caído. Y sale el presidente del Instituto Electoral Local, por cierto, Moreno, y dice que no era cierto. Y nosotros tenemos la captura de que sí estaba caída la capital de la República Mexicana. Como ustedes pueden ver, se va a hacer una impugnación. Como ustedes pueden ver, aquí ha habido un fraude monumental que los mexicanos que amamos la democracia no podemos ignorar. Yo quiero decirles claramente, dentro de mis previsiones políticas, he tenido muchas a lo largo de mi vida, no he reportado un solo error, ni cuando las elecciones de Fox, ni cuando las de Calderón, ni cuando las de Peña Nieto, por más que me duela, acepté que Peña Nieto antes del proceso electoral, todo me apuntaba que ganaría las elecciones, ni tampoco las de Andrés Manuel López Obrador. Yo estaba seguro de que López Obrador sería presidente de la República. Yo no transmito deseos. Yo transmito la lógica de los datos. Soy matemático. Me eduqué en un ambiente matemático. Soy ingeniero civil. Me eduqué en un ambiente de problema, fórmula y solución. Esa es mi educación pragmática. Soy una persona que en mi análisis político siempre pongo el ingrediente de la lógica aritmética. Ese es el rigor con el que yo lanzo mis pronósticos. No son de una bola de cristal, no son el producto de mis deseos guajiros, son la lógica de aquello que yo veo y que siento que puede ser. Lo que yo vi en estas elecciones fue un atraco, fue un robo. Y digo un robo en despoblado porque fue en una zona en la que el PREP se escondió, se cayó, no se informó de su caída, y esta es una sofisticación de lo que hubo en el 88. En el 88 tuvo que salir el caradura de Manuel Bartlett a decir que se había caído el sistema. En el 2020, en el 2024 ni siquiera hubo esa necesidad, porque de ello se encargó el director, el rector de la Universidad Tecnológica de La Habana, Raidel Montesino. Ese es para mí el resultado de la elección. Hubo, o sea, para sintetizarlo y que lo pasemos todos por todos lados, hubo una intervención cubana en las elecciones de México el 2 de junio del 2024, auspiciada con toda tranquilidad. Se fue paralelamente manejando el proceso de inteligencia artificial para que se llegara a dar un resultado que después de todo resultó burdo, porque ni siquiera tuvieron el cuidado de que la diferencia fuera escasa. La diferencia fue tan abismal que lo que menos podríamos haber pensado es que le habían metido mano a algo. Ahora ya lo sabemos. Paquetes electorales completos, replicados en copy-paste en diferentes distritos en la República Mexicana, sesgados todos a favor
Miren, esto es muy sencillo. Un voto de Xóchitl se cambia por uno de Claudia, un voto de Taboada se cambia por uno de Brugada, un voto de Yunes se cambia por se van cambiando en un sistema de software, se va cambiando selectivamente para dar al final, sobre los datos de una ecuación, se da al final un resultado, un total, que resulte para el objetivo para el que fue diseñado. A eso se le llama algoritmo. Se hacen los algoritmos, pero los algoritmos fueron a la cubana. ¿Por qué? Porque fueron algoritmos de 30 y 31%. Algoritmos grotescos, como si no hubiera habido en nuestro país una ola reactiva de la sociedad mexicana que estaba en contra del señor López Obrador. Yo amo a la democracia. Y tú también. Amo a el voto, porque pienso que el voto es el instrumento de una democracia. Amo a que se respete ese voto. Amo a que se cuente el número de votos de aquellos que están calificados para votar. No hablo de su inteligencia, hablo de que son calificados por el hecho de tener más de 18 años y de ser mexicanos. Eso lo amo. Y amo y además tomo al resultado, ya sea positivo o negativo, con la absoluta imparcialidad de saber que no hay nada que hacer. Así lo he hecho toda mi vida. No como votante, lo he hecho como analista político. Y yo pataleé cuando ganó Salinas de Gortari. No pataleé cuando ganó Zedillo, porque hubo un macroatentado que hizo que el país votara masivamente a favor de la víctima, en este caso el PRI, y la cabeza del PRI sobre ese victimismo de Colosio se llamó Ernesto Zedillo Ponce de León. Entendí el cambio de giro de nuestro país en las elecciones de fin del siglo XX con Vicente Fox Quesada. Soy una persona, yo no soy amigo de ningún político, pero puedo entender que hay gente decente en la vida política, aunque sean pocos. Soy amigo de Francisco Labastida Ochoa. Soy amigo de Vicente Fox. Y les quiero decir, no se trata de amistades, se trata de que se supo en su momento que las mujeres salieron a votar y que el triunfo era para Vicente Fox. Y porque conozco el centro de cómputo del IFE, ahora INE, sé que en el centro de cómputo, si se maneja honestamente, se pueden ver los resultados como se vieron con Fox en el 2000, como se vieron en el conteo y reconteo en el 2006, como contundentes se vieron en el 2012, como se vieron con cristalina imparcialidad en el 2018. Lo acabo de platicar con Lorenzo Córdoba en Querétaro. Hubo un conteo de votos sin silencios, sin alteraciones, sin nada que pudiera dar más que resultados lógicos de elecciones que han sido a veces parejas, a veces muy claras, a veces muy, muy reñidas, pero nunca de 31% de diferencia. Y menos cuando tienes, olvídate de los resultados, cuando tienes a una Morena que en 6 años lo que ha hecho ha sido dilapidar al país y sí, darle a un viejito un dinero, pero quitarle la medicina. Y sí, darle a una mujer un subsidio, una madre soltera, pero quitarle las estancias infantiles. Y sí, el que haya para nuestro país menos cobro de impuestos o no ha habido aumento en los mismos, pero tenemos que vivir en un lugar en donde no se aplica
dinero para la seguridad de nuestras ciudades, de nuestros poblados, de nuestras carreteras. Y sí, claro, ha habido una serie de retrocesos que se han maquillado, como la famosa escuela mexicana, y el adoctrinamiento del que hemos sido víctima durante los últimos 6 años. Y sí, claro, por supuesto que tenemos que levantar la ceja cuando en el tercer debate dice Claudia Sheinbaum que se han construido en el gobierno del presidente López Obrador 100 universidades Benito Juárez en el país. Y yo no he visto la fotografía de una. Y sí, cuando en este país hay huachicol, y todos lo sabemos y todos lo reprobamos. Y sí, cuando ha habido desaparecidos, más de 80,000 en este sexenio, y nadie dice nada. Pero la sociedad va acumulando puntos. Y he vivido todo lo que han sido las marchas rosas, estas de la ola rosa. Y ese fervor ciudadano, puede ser que no fuera ganador, pero no era del 30% de los votos del total. Y menos aún, con toda esta continuidad que ofrecía Claudia Sheinbaum. ¿Ustedes creen que era como para que se hubiera llevado el 61% de la elección general? Mi conclusión: hubo un fraude. En este país, yo no puedo aceptar a Claudia Sheinbaum. Yo no puedo aceptar los resultados en la mayoría de los estados en la República Mexicana. Yo no puedo aceptar que haya obtenido Morena una mayoría calificada en el Congreso Federal para hacer cambios constitucionales a modo, porque eso es un proyecto que se tenía y que se llamaba el Plan C, que fue tesoneramente labrado por López Obrador para que un mes antes de que termine su mandato, en septiembre, meta las iniciativas de cambios constitucionales y para antes de que se vaya estén aprobadas, porque el Congreso General tendrá mayoría calificada. Ahora resulta que los que aspiramos dentro de la oposición a un equilibrio en el Congreso y a una presidencia de la República y gobiernos en los estados que fueran afines a una oposición que balanceara los 23 gobiernos estatales que hay de Morena en la República Mexicana. Y hoy prácticamente gobernarán todos los estados del país, que son 32. Y nos quedamos como si nada. He escuchado muchas voces de medios de comunicación, de opinadores de este país, de intelectuales de este país que aceptan la derrota. Yo les digo una cosa: yo no estoy hecho de un ADN diferente al del resto de los mexicanos, pero sí les puedo decir que yo no estoy hecho de conformismo, porque toda mi vida me ha tocado luchar contra corriente, toda. No puedo aceptar este resultado. Desconozco al siguiente gobierno. Lo desconozco. Se ha hecho una operación nacional para desviar, y puedo decir como colofón es: nos chingaron. ¿Sí? Así de fácil. Y lo único que nos resta por hacer es ir a instancias internacionales con la comprobación de la réplica computacional de distritos electorales en diferentes puntos de la República Mexicana. Me llama la atención el silencio de los observadores internacionales. Me llama la atención que dentro de los grupos de observadores internacionales esté Evo Morales, esté Alberto Fernández, expresidente de Argentina, del peronismo. Esté gente que nosotros, o sea, yo
no puedo avalar como neutral a un observador internacional que ganó 4 elecciones seguidas, incididas todas por el fraude electoral en Bolivia, y que venga a certificar las elecciones en México. No, 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 no nací ayer. Estas canas no son gratis. Lo que hemos visto en nuestro país es una burda, de un señor que sale tan tranquilo a darle, ahora sí, el bastón de mando a Claudia Sheinbaum y que dice el muy cínico que va a viajar con Claudia Sheinbaum por toda la República Mexicana para ver cuáles son las necesidades del país. Y si a eso no se le llama cogobierno, entonces a mí no me podría admirar el hecho que Claudia Sheinbaum, tomando el poder a los 6 meses, diga, ¿saben qué? Me acomoda más ser administradora del bienestar y que el presidente de la República o el que haga las funciones de presidente de la República sea López Obrador. ¿A que no? ¿Que no se puede? No hay nada en la Constitución que lo prohíba. Y más, después de los 30 cambios constitucionales que van a hacer antes de que tome posesión Claudia Sheinbaum. Ganaron todo en la vieja política del carro completo, por Dios. ¿Qué no nos damos cuenta? Yo les pido, y ahora se los digo con mucho respeto, que si estos argumentos que aquí les he dado les resultan convincentes, por favor, repliquen esto. Aquellos que hemos creído en el himno nacional, en la bandera ondeando, en el color rosa de la pureza de las intenciones de un país que cree en la democracia y que cree en las elecciones y que cree en los resultados, por favor, hagan ver a todo el mundo, inyéctenle a los mexicanos la inquietud de saber, yo lo haré con los jóvenes, lo haré con los adultos mayores, lo haré con los hombres y ciudadanos responsables de este país, para decirle a todo el mundo, nos robaron. Morena no sabe hacer otra cosa más que robar. Lo ha hecho desde que fue creada y lo hará hasta que muera. Morena. Pero aquí yo no me puedo quedar quieto ni satisfecho con el resultado de un megafraude electoral que no tiene proporción ni medida y que sí, entiendo, a muchos los dejó atónitos, como si fuera un boxeador que de repente le pegaron un jab de derecha y un upper al hígado con la izquierda. Nos dejaron atontados. Y después de el letargo del resultado, sale Xóchitl Gálvez a decir que ella es una demócrata y que acepta la derrota. Xóchitl, te equivocaste. Dices que sabes mucho de tecnología y de cuestiones cibernéticas. ¿En dónde estuvo tu cabeza cuando saliste a decir que aceptabas el resultado? ¿Te diste cuenta de la lógica del resultado? ¿Te diste cuenta que pudo haber habido una alteración algorítmica? Que la hubo. ¿Sabes lo que hiciste? Hundiste a la oposición. Porque ahora, en el refutamiento de los argumentos, no nos va a quedar otra más que empezar a judicializar a estas elecciones bajo la premisa de que tú aceptaste la derrota. Todavía te queda una alternativa. Y es que puedes seguir un consejo de un externo, porque veo que todos tus consejeros internos son una punta de pendejos. Todos. Santiago Krill, Max Cortázar, Ildefonso Guajardo, perdóname, Kenia López no, pero todos los demás son una punta de pendejos. Que te dije, Alejandro Moreno, Marco Cortés. Yo no vi tan contento a Jesús Zambrano
del PRD. No lo vi tan contento cuando aceptaste la derrota. Pero si quieres aceptar un consejo de un externo que cree en ti, haz un pronunciamiento fijo y firme. No mandes tuitsitos pendejos. Haz un pronunciamiento y convoca a una cadena nacional. O si no, convoca a las cadenas de todo el mundo para que hagas un pronunciamiento claro, fijo y firme, similar a lo que aquí yo, de solitario, me he atrevido a decirte y a decirle al país. Nos robaron. Si yo digo nos robaron, yo estoy siendo un ciudadano que está diciendo algo en medio de la lógica de lo que presenté como argumentación. Pero si tú dices nos robaron bajo la postura de un candidato a la presidencia de la República con serias, cuasi seguras posibilidades de ganar y que perdiste por 31 pinches puntos, ¿en dónde está la Xóchitl Gálvez guerrera que yo conocí? ¿En dónde está la Xóchitl Gálvez inteligente que yo conocí? ¿En dónde está la Xóchitl Gálvez patriota que con su declaración está entregando al país al comunismo? ¿En dónde está Xóchitl? Te me extraviaste en el huipil. Y hoy no me queda más que decir que te sigo admirando y que te admiraré mucho más si te desdices de esa pendejada de haber creído los resultados cuando todos sabemos que estábamos luchando en contra de un régimen que iba a ser un fraude. Íbamos a sostener la idea de que íbamos a ser un fraude, de que iban a ser un fraude. Pero pues se me echó el mejor elemento. ¿Tú? Entonces, ¿qué bandera agarramos? La gente me decía, salimos a las calles, ¿bajo qué bandera? ¿La de una Xóchitl que ya aceptó la derrota? ¿Bajo una Xóchitl que ya aceptó que hubo un fraude cibernético y que no le quedó nada más por hacer? Por Dios. Fíjense, un asesor inteligente como Enrique de la Madrid ya está dando análisis de que hubo una clonación de votos a favor de Claudia Sheinbaum que fueron replicados en diferentes distritos electorales. ¿En dónde está Ildefonso Guajardo? ¿En dónde está el idiota de Matt Cortázar? ¿En dónde está Santiago Nieto? Digo, Santiago Krill. ¿En dónde están esos? Están contando el dinero de lo que les van a dar en prerrogativas. ¿Sabes qué? Todos los partidos políticos son unos mercachifles. Yo sé que tú eres una ciudadana, pero yo en Alito no creo. En Marco tampoco. Sí creo en Jesús. Sí creo en algunos, como Kenia, todo lo demás. Bueno, y en Enrique de la Madrid, y en Ángel Gurría, y en otros. Pero no creo más en esa basura. Y me dejas una obligación muy difícil. ¿Qué vamos a hacer si todo pasa en el 2030? ¿A quién le vamos a creer? ¿Hay oposición? ¿O tal vez en el 2030 no haya la necesidad de hacer elecciones en México? Y si eso es así, yo desde hoy me pronuncio un rebelde que no puede aceptar a un gobierno espurio con palabras del mismo López Obrador. Claudia Sheinbaum es una impostora en la silla presidencial a partir de este momento. Así lo pienso. Gracias por seguirme aquí. Quédense con este pensamiento. Les dejo a ustedes con Adriana Braniff y después estará con ustedes lo mejor de Dore Ferriz, como siempre, aquí en estas plataformas a las 20 horas. Me despido con el respeto de que todo lo que he dicho, lo he dicho en función de la investigación y de la verdad. Yo no puedo aceptar a la resignación como una forma de vida. Espero que ustedes tampoco. Hasta mañana.